Bueno, y una vez visto el tipo de isótopos radiactivos que nos podemos encontrar de forma natural, aquellos que son estables, aquellos que no son estables, y los isótopos que pueden ser fabricados por el ser humano, vamos a ver un experimento en el cual se pudo observar 3 tipos de partículas radiactivas. Este experimento fue elaborado por Rutherford y consiste en que existe, bueno, aquí tenemos una sustancia radiactiva y está emitiendo una serie de partículas. Entonces lo que hacemos es hacerlo pasar por un agujero muy chiquitito, eso se llama colimar el haz, haces que sea un haz estrecho, y este haz lo haces pasar por un campo eléctrico, con una dirección determinada. En este caso va así, de arriba hacia abajo. Y al otro lado sitúas una pantalla fotográfica, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el haz pasa por el campo eléctrico, se observa que se desvían, hay 3 tipos de partículas, y se desvían en diferentes direcciones. Se observan los rayos beta, que se desvían en sentido opuesto al campo eléctrico. Y por lo tanto, debido a que se han desviado, si el campo va en esta dirección, se han desviado hacia arriba, decimos que estos rayos beta tienen signo negativo. Y veis que se desvían bastante, es decir, si este es el centro, esta desviación es bastante acusada. Luego se ven otras partículas, unos rayos que chocan contra la lámina fotográfica, que son rayos alfa, que se desvían hacia abajo, es decir, en el mismo sentido que el campo eléctrico. Aquí podemos pensar que los rayos alfa, las partículas alfa, tienen carga positiva. Y luego hay otros, y además veis que se desvían menos que los rayos beta. Lo que quiere decir que las partículas alfa deben de ser más pesadas que las beta. Y por último se ven otros que no se desvían, por lo tanto pensamos que son neutros, que son los rayos gamma. Y vemos, vemos ahora a continuación cada uno de estos 3 emisiones, qué partículas obtenemos de cada una de ellas. Vamos a ver primero qué es la radiación alfa. En el vídeo que os mostré anteriormente, veíais que la partícula alfa la dibujaban con una bola más grande y que decían que estaba formada, ¿por qué? Por 2 protones y 2 neutrones, es decir, es bastante masiva. Son núcleos de helio, ¿veis aquí? ¿Cómo se han formado estas partículas alfa? Pues cuando tú tienes un núcleo muy masivo, un núcleo grande, este núcleo puede decaer emitiendo partículas alfa y convertirse en otro elemento, que es lo que vemos aquí con el uranio, que emitiendo partículas alfa se convierte en torio, y a su vez el torio, que también es bastante grande todavía, puede decaer en radio, también emitiendo partículas alfa. Como ya os decía, tienen carga positiva y se desvían en presencia de un campo magnético. Tienen poco poder de penetración, es decir, simplemente con una hoja eres capaz de pararlas. E ioniza fuertemente a los gases. Eso quiere decir que si una partícula alfa choca contra un átomo, es capaz de arrancarle electrones e ionizar ese átomo. Esto es bastante peligroso, ya veremos al final del tema qué efectos pueden tener estas radiaciones. Pero bueno, que entendáis, las partículas alfa se utilizan mucho en experimentos de física nuclear y de partículas, porque sirven como misiles para bombardear. Y bueno, las fuentes de radiación de alfa típicas son el uranio, el torio y el radio. Pasamos al siguiente punto, que es el decaimiento beta negativo. ¿Os acordáis también en el vídeo que había una situación en la que había en un núcleo atómico el neutrón se convierte en protón? Entonces, imaginaos un núcleo atómico grande y que tiene un exceso de neutrones, como que le sobran los neutrones. Y uno de esos neutrones, ¡plaf!, se transforma en protón, emite un electrón y un antineutrino electrónico. Es decir, la radiación beta,
negativa es un haz de electrones, pero no son electrones que vienen de la capa externa del átomo, son electrones que provienen de la transformación de un neutrón en protón, es decir, algo que era neutro pasa a ser positivo, por lo tanto tiene que escupir la parte negativa, que ese es el electrón, la partícula beta menos. Y también os digo que sueltan otra partícula, que es un antineutrino. Me diréis, ¿qué es eso? Bueno, no tenéis que saber nada de antineutrinos, esto no os van a preguntar, pero para que tengáis una idea, un antineutrino es una partícula que fue postulada ya hace muchos años, en 1930, por Pauli, porque no le salían las cuentas de cómo se transformaba el neutrón en protón, no le salían las cuentas de energía ni de momentos lineales. Entonces tenía que haber alguna otra partícula que ajustara esta reacción. Y esa partícula que él se inventó en aquel momento, porque en ese momento no había medios para poder medirla, se llamó antineutrino. Es una partícula que pensaban que no tenía masa, con los años han demostrado que sí la tiene, pero es muy pequeña, es muy difícil de detectar. Es una partícula que apenas interacciona con la materia, por lo tanto es muy difícil de observar, y es una partícula neutra. Entonces, bueno, no os quiero meter mucho rollo, pero simplemente que cuando leáis esto y veáis esta partícula, pues que sepáis que se llaman así y que tienen unas características determinadas. Vamos a hablar de antineutrinos, que son los que tienen la rayita aquí arriba, y los neutrinos. La diferencia entre ellos es un concepto bastante complejo, se habla del spin y de cosas que todavía no tendríais que saber. Simplemente haceros a la idea como que los antineutrinos tienen un sentido de giro en una dirección y los neutrinos en la opuesta, ¿vale? Esto nos va a caer en el examen, simplemente para que sepáis que existen más cosas. O sea, esto es solamente una visión muy superficial de lo que es la física nuclear, que es un campo muy complejo. Y los neutrinos, bueno, aparte tienen muchas aplicaciones y se ha visto que aparecen en reacciones del cosmos, de reacciones nucleares que ocurren en las estrellas, por ejemplo. En fin, seguimos, no me enrollo con esto. Y vamos a ver el siguiente decaimiento, que es el decaimiento beta positivo. Es muy parecido al anterior, pero aquí tienes un núcleo que en lugar de sobrarle los neutrones, lo que le sobran son los protones. ¿Y qué ocurre? Pues que un protón de un núcleo atómico se convierte en neutrón y emite un positrón al loro. No es un protón lo que emite un positrón. Y un positrón es como un electrón, pero con carga positiva. ¿Vale? Es otra partícula diferente. Es como un electrón, es pequeño como un electrón y con carga con carga positiva. Y en este caso, en la reacción del decaimiento beta positivo, se observa que salen positrones y neutrinos, ¿vale? La otra partícula rara que os había comentado anteriormente. Al igual que la otra, tampoco tiene algo más de poder de penetración, pero también pueden ser absorbidos por unos centímetros de agua o unos milímetros de aluminio. Y bueno, no tenéis que saber nada más aparte de entender que, por ejemplo, aquí se ve como un carbono pasa a ser boro. Ves que el número aquí es inferior, el número de protones, y ha soltado un positrón que se escribe con esta letra E, pero con un 1 más aquí, y un neutrino. Veis que aquí no tiene la rayita encima. Y para finalizar os explicaré lo que es la radiación gamma. La radiación gamma es un haz de fotones. Claro, por eso el haz no se desviaba, porque los fotones son neutros y no tienen masa además. Son un haz de fotones con una longitud de onda aproximadamente de unos 100 picómetros. No son desviados por campo magnético y sí tienen un gran poder de penetración. Son capaces de atravesar paredes, de atravesar el cuerpo. Por lo tanto, se utilizan, por ejemplo, mucho para... Son dañinos porque pueden llegar a las células y pueden llegar a tener a interferir con el ADN celular. Por eso los rayos gamma son dañinos, hay que tener cuidadito, pero se utilizan también para aplicaciones médicas. Todo tiene sus pros y sus contras, ya eso lo podemos ver más adelante. Y la emisión de gamma normalmente aparece acompañado de procesos de decaimiento. Hay veces que cuando ha habido un decaimiento de un núcleo a otro, este resultante queda excitado, no queda cómodo. Y para llegar a una situación más estable, este núcleo expulsa un fotón.
y esto es la radiación gamma. Es una radiación electromagnética en realidad. ¿Os acordáis del tema de onda-partícula que visteis anteriormente? Pues por ahí van los tiros. Y bueno, esto es un resumen de lo que os he dicho sobre el poder de penetración de cada una de las partículas alfa, las beta o los rayos gamma. Veis que aquí, bueno, se ve que el alfa ya directamente con un papel se para, el beta necesita una lámina de aluminio y el gamma llega hasta el hormigón. El hormigón sí que es capaz de pararlo. Bueno, espero más o menos haberos aclarado un poquito este tema. Nos quedará otra parte de teoría que dar, ¿vale? Pero de momento vamos a dejarlo aquí. Yo os invito, si os ha encantado este tema y queréis profundizar más en estas cosas, podéis visitar esta página web que es del National Nuclear Data Center, en el cual, bueno, pues hay una parte que es educativa y hay bastantes artículos que están bastante interesantes. Y bueno, pues eso es todo. Nos vemos en clase. Todas las dudas, cosas que no han quedado claras, lo preguntáis el próximo día. Y muchísimas gracias. Hasta luego.